Como actividad para esta semana en los foros, les vamos a pedir, ¿sí? O a sugerirles que compartan una imagen, ¿sí? O una asociación de imágenes, en lo posible un pequeño recorte que implique en sí mismo entonces la lección de un texto que para ustedes sea importante para transitar la cursada de esta materia, ¿sí? Para reflexionar en relación a las teoría o la teoría de la educación y las narrativas de la educación que nosotros mismos autorizamos. Vamos a intentar hacer este ejercicio, sí, que sería reconocer, luego de haber reconocido sí, ese territorio personal y propio de la biblioteca que nos acompaña a cada uno de nosotros. En esta semana, en el foro, entonces vamos a estar trabajando a partir de un solo texto, de la lección de un solo texto, que para ustedes sea importante. Y sobre ese texto los quiero invitar a que establezcan ¿sí? O descompongan una primera lectura no recta. ¿Sí? ¿Qué sería esto de la lectura no recta? En las clases ¿sí? Y a lo largo de la cursada las vamos a volver a ponderar y a trabajar. En este espacio de taller elegimos no trabajar específicamente con textos, sino darle el espacio a esta experiencia ¿sí? de trabajo virtual que estamos compartiendo en el foro. Pero después, más adelante, seguramente, en las clases vamos a volver ¿sí? a estas nociones. La idea de lectura no recta ¿sí? Podría hacer alusión en este caso, entre otras referencias, al texto de Deborah Britzman. ¿Sí? Deborah Britzman es una pedagoga del norte, norteamericana, canadiense, que escribió un texto ¿sí? En los años 90 que se llama, varios textos, ¿no? Pero uno de ellos que se llama Pedagogía Queer o No leas tan recto, no leas tan hetero. Y en el cual nos plantea ¿sí? Que la pedagogía queer tiene que ver con aquello que nosotros no nos animamos aún a conocer. ¿Sí? Y en ese sentido, ella, Deborah Britzman, nos trae entonces, nos dice que la pedagogía queer se podría construir a partir de una serie de instancias metodológicas. ¿Sí? Y entre ellas, en ese texto en particular, menciona tres. La primera tiene que ver con reconocer ¿sí? Que una pedagogía queer parte ¿sí? O reconoce el estudio de los límites, ¿sí? El estudio de los límites de las estrategias educativas, el estudio de los límites de la inclusión, ¿sí? En esta mirada disidente o no sistémica o no asimilacionista. Entonces lo queer nos ofrece la posibilidad ¿sí? de interpretar la educación ¿sí? A partir de sus límites o a partir de los límites que cada estrategia educativa tiene o que cada texto en este caso tendría. Otras instancias metodológicas que Britzman recupera ¿sí? O recoge tiene que ver con la ignorancia, con el valor de la ignorancia, con reconocer que todo conocimiento produce ignorancia y que más allá de esa fórmula así ilustrada de la razón en la cual la educación se concentró en el conocimiento e intentó separarse de la ignorancia, Britzman nos trae esta lectura o esta recuperación de interpretar ¿sí? A la ignorancia no como la ausencia de conocimiento, ¿sí? Sino como una condición de resistencia. ¿Sí? En ese sentido, ¿qué quiero traer? La pedagogía queer sería entonces una pedagogía que no está centrada en el conocimiento, en lo que conocemos, en lo que transmitimos, sino en aquello que ignoramos, en aquello a la cual nos tememos conocer, ¿sí? O no nos animamos a conocer. Y la otra instancia metodológica que trae Britzman tiene que ver con el estudio de las prácticas de lectura, con reconocer ¿sí? Formas de lectura no rectas. ¿Sí? Un poco el ejercicio de componer ¿sí? Estas cartografías de nuestras bibliotecas personales, desde donde nosotros autorizamos ¿sí? Nuestros propios discursos de la educación. La actividad, ¿sí? Entonces en este taller tiene que ver con que ustedes reconozcan, elijan un libro, lo vuelvo, insisto, elijan un texto y intenten transitar libremente alguna lectura no recta de ese texto. ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a compartir un libro de Steiner que se llama La vida después de la muerte. En este caso yo le puse La vida de la muerte, no es que le puse intervení. Estoy intentando intervenir a partir de una lectura que va tachando aquellos espacios ¿sí?
fijos, rectos, y intento reemplazarlos o desplazarlos, ¿sí? A partir de una recuperación propia, ¿sí? A partir de un giro erótico de lo que para mí es importante, ¿sí? En ese sentido uso la tachadura como una forma de lectura, ¿sí? Una forma que reconoce, en este caso, un fragmento de este texto, ¿sí? Y bueno, aquí no se llega a ver, pero un poco la insistencia es a transitar y a pensar otras formas de lectura. ¿Por qué? Eh, un poco, la intención entonces de transitar esta lectura recta sería una lectura, o una lectura no recta, sería una lectura que esté atenta a leer aquello que no nos animamos a conocer, o aquello que se descarta, aquello que no podemos tolerar saber, ¿sí? En términos de la normalidad, ¿sí? Y aquello que aún no alcanzamos a pensar, ¿sí? Y en eso que no soportamos conocer, la lectura no recta nos ofrece entonces una posibilidad de restaurar estas instancias metodológicas que yo compartía a partir de la referencia de Britzman, ¿sí? Para los que quieren cursaron problemática educativa este año o el año anterior, por ejemplo, el texto de Britzman es un texto que hemos utilizado en la cátedra para referenciar o presentar lo que serían las perspectivas queer o la pedagogía queer, ¿no? Y en ese sentido, entonces, los comento para restablecer también esa lectura que muchos de ustedes ya transitaron. En esta oportunidad los invitamos a que intervengan, entonces reconozcan el texto, lo intervengan y compartan alguna imagen de esa intervención. Esa intervención pues, va a ser una reescritura, ¿sí? de ese texto. Ese texto puede ser una tachadura, puede ser una intervención libre. Bueno, cada uno tiene sus métodos y formas de lectura. Yo les presentaba la tachadura como uno posible, tampoco es que todos tenemos que leer todo de este modo, pero la invitación sería entonces a reconocer y a trabajar, así como la semana anterior tuvimos una consigna en el foro y una serie de interrogantes o de preguntas que la idea es que uno las suspendamos y las transitemos a partir del cuerpo y de cómo nos sentimos, cómo nos afectamos, ¿sí? Con este conocimiento que vamos compartiendo y descomponiendo. Eh, para esta semana un poco nos preguntaríamos, ¿sí? con qué nos vamos a quedar de esa biblioteca, ¿sí? Por eso esta insistencia en recortar, en elegir algo, ¿sí? En, también en reflexionar sobre cómo leemos, ¿sí? O cómo vemos el mundo y cómo nos sentimos, qué nos pasa a nosotros, ¿sí? Como lectores, no lineales sino rectos, ¿sí? Reconociendo estas múltiples lecturas que cada uno hacemos del mundo. Eh, la intención sería entonces que podamos autorregular y estar pensando y compartiendo, sintiendo y reconociendo a nuestro cuerpo como parte de esta biblioteca, como había iniciado en este video. Esta condición entonces del conocimiento, ¿sí? Un poco me gustaría cerrar con un relato, ¿sí? También en un texto de Enrique Sims, ¿sí? Que es un artista bastante under, argentino, en un texto que se llama Odio los libros, nos trae esta metáfora. Las palabras son fotocopias de imágenes formadas por palabras fotocopiadas. Las palabras matan lo que señalan. La palabra es el germen de una siniestra enfermedad que ha ido evolucionando con el transcurso de los siglos. La usurpación del territorio mental doblegó la autonomía de aquellos sometidos por el reptil dorsal instalado en tu mente. Tu salvaje corazón sabe que la risa es el esfuerzo supremo de esa bestia que fuimos y que volvemos a ser si el lenguaje es eliminado. Tu risa es el refugio de una fiera desgarrando las palabras. La risa es el terror del virus. La lección de esta cita, ¿sí? Lejos de buscar alguna razón lineal, ¿sí? Para mí tiene que ver por esta invitación entonces a utilizar, ¿sí?
los lenguajes o las formas, ¿sí? O prestar atención al reconocimiento no solo de los contenidos, de los temas que trabajamos, sino también de la forma en la cual trabajamos, ¿sí? Los lenguajes que utilizamos, ¿sí? Y bueno, creo que este breve relato, así confuso y incómodo, nos podría aportar entonces una mirada para este reconocimiento que implica advertir que nuestra biblioteca son nuestros libros, todos esos materiales que nos acompañan, pero además somos nosotros mismos, nuestros propios cuerpos, ¿sí? Espejando todos esos discursos que nos protegen, que nos acompañan, que nos dan la palabra, que nos permiten asumir la palabra, representar el mundo.